¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Dios nos bendiga en esta mañana, que seguro estoy que lo ha empezado a hacer desde que nos despertamos, nos levantamos. Dios siempre extendiendo sus misericordias, favoreciendo no tan solo a su pueblo, sino favoreciendo a toda su creación. Pues, hermanos, vamos a dar inicio a la palabra. Agradecemos a Dios por los cantos, la alabanza, la adoración que Dios nos permite hacerlo. Vamos a pasar a la parte de la palabra. Vamos a abrir nuestra Biblia en Malaquías, capítulo 2. La semana pasada, nuestro hermano Azarías nos compartía el mensaje acerca de hablando de la importancia del matrimonio. El título que el hermano usó es Traición al pacto matrimonial. Y nos daba algunos ejemplos escriturales, la importancia de no ser desleales al pacto, al matrimonio que Dios le da un valor, una importancia tan grande que creo que aunque conozcamos la palabra, conozcamos la escritura, el conocimiento de Dios respecto a cada área que Él nos habla a través de su palabra es más profundo de lo que nosotros a veces alcanzamos a entender o de lo que hemos comprendido. Entonces, el título que hoy le hemos puesto a la predicación es lo contrario. ¿Cómo un matrimonio puede ser que le lleve honra a Dios? Y quiero hacer uso del pasaje que hemos estado ministrando el hermano Azarías la semana pasada. Es en Malaquías capítulo 2, versículo 15, dice de la siguiente manera: no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud. Es importante, hermano, persona que nos está escuchando, que se ha tomado el tiempo para estar escuchando la palabra de Dios. Es importante que nosotros veamos a través de la palabra que el matrimonio no fue constituido por algún hombre, por algún psicólogo o alguna persona que vio que era necesario que los matrimonios tenían que surgir. No, es un principio que Dios lo estableció. El matrimonio Dios lo constituyó, Dios dio los pasos a seguir para que un matrimonio pueda funcionar, pueda cumplir las características que Dios busca en ese matrimonio. El matrimonio, querido hermano, querida persona que nos escucha, es tan hermoso, es tan agradable cuando lo hacemos en el orden de Dios. Cuando no lo hacemos en el orden que Dios ha establecido, por eso el matrimonio, las personas lo pueden ver tan complicado, por eso los matrimonios pueden contraer el pacto matrimonial y a la vuelta de 1 año, 2 años, 3 años, terminan frustrados, terminan desesperados, terminan emproblemados y al final pasan a ser parte de las estadísticas del divorcio. Entonces Dios realmente, lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha instituido, dice la palabra desde el inicio de Génesis, que todo lo que Él hizo fue, ¿qué? Bueno. Dios no se equivoca cuando Él hace las cosas, cuando Él le da dirección a la parte de la vida del ser humano, Dios nunca se equivoca.
Entonces, quiero que vayamos a un pasaje de Mateo. Son pasajes que creo que usted ya los tiene muy presentes en su vida, mas sin embargo es necesario sacar los pasajes por cuanto estamos hablando acerca de cómo el matrimonio glorifica y honra a Dios. En Mateo capítulo 19, solamente en el siguiente libro, en el siguiente evangelio, está Mateo capítulo 19, versículo 4 al 6. Aquí entendemos que los fariseos están buscando algo en qué descubrir al Señor Jesús, en algo que Él conteste mal, en algo que Él responda algo mal. Y le hacen esta pregunta, al Señor Jesús, tratando de que a ver si se equivoca. Y bueno, dice en el versículo 4, Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Hermanos, creo que eso está muy claro en nuestras vidas, que el matrimonio es formado por un hombre y por una mujer. Desafortunadamente, los tiempos que nos han tocado vivir, desafortunadamente la cultura en la cual estamos viviendo, se ha transgiversado lo que es el matrimonio. Y bueno, al día de hoy podemos ver que se han estado aprobando leyes en la cual no hay un fundamento bíblico, es un fundamento a lo mejor cultural, es un fundamento en el cual, pero bueno, al punto que yo quiero con este versículo es que nosotros podamos tener claro que el principio de Dios es que Dios creó, como dice aquí la palabra, ¿no habéis leído que Él los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Ese es uno de los primeros fundamentos en el cual un matrimonio puede ser funcionable. Un matrimonio puede desarrollarse sanamente, correctamente, bajo el principio y bajo el orden que Dios ha establecido. Cuando las personas no quieren vivir bajo el orden de Dios, bajo la voluntad de Dios, bueno, entonces el hombre empieza a vivir conforme a su voluntad, empieza a vivir conforme a su pensamiento, empieza a vivir conforme a la cultura que nos rodea y bueno, y se sale del orden que Dios ha establecido. El tema en el cual hoy vamos a tocar, lo que es acerca del matrimonio, un matrimonio que honra a Dios, definitivamente es para todas aquellas personas que quieren honrar a Dios. Definitivamente es para que aquellas personas que al día de hoy su matrimonio no está dando ese fruto, no está funcionando como debe de ser, y no recibiendo lo que en un inicio, cuando se inicia un matrimonio, rápidamente cuando nosotros decidimos escoger a la persona para formar una familia y contraer matrimonio, por nuestras mentes, por nuestros sentimientos que hay en nuestro corazón, por las convivencias, las vivencias que vivimos con la persona, ya sea con el hombre, ya sea con la mujer, tenemos tantos deseos, tenemos tantos sueños, pasan tantas cosas hermosas por nuestra mente que nos imaginamos muchas cosas y podemos echar a andar nuestra imaginación y decimos, cuando yo me case con tal persona voy a ser muy feliz y voy a vivir de esta manera y las cosas van a ser muy hermosas. Y son sueños que tenemos presentes. Mas sin embargo, al pasar el tiempo, nos damos cuenta que las cosas no son como uno las esperaba y no estás recibiendo lo que tú esperabas. Entonces, ¿por qué sucede eso? Por una simple y sencilla razón. Porque empezamos a vivir conforme a nuestro pensamiento, conforme a lo que nosotros creemos que puede ser. Entonces, el matrimonio Dios lo constituyó bajo un orden, bajo mandamientos, bajo instrucciones, y realmente el matrimonio es hermoso, es hermoso. Entonces, Dios instituyó el matrimonio, varón y hembra. Ahora, ¿cuál es el orden de Dios en el matrimonio?
¿Cuál es el orden de Dios en el matrimonio? En nuestra sociedad o en nuestra cultura podemos tener muchos pensamientos acerca de lo que es el matrimonio, ¿no? Por ejemplo, una de las pensamientos que podemos tener como seres humanos, si no tomamos en cuenta el principio de Dios, podemos pensar que el matrimonio es para que uno, ya sea hombre o ya sea una mujer, pueda uno ser feliz. El hermano Azarías la semana pasada nos comentaba y citaba este ejemplo. O sea, ¿cómo es que yo me voy a casar para ser feliz? Entonces, ¿eres una persona que vives infelizmente? El matrimonio no fue diseñado para eso, para que la persona pueda ser feliz. Porque si yo me caso con una persona para ser feliz, estoy teniendo un carácter de una persona egoísta. Estoy buscando solamente algo para mí, algo que a mí me haga feliz. Y bueno, eso es uno de los pensamientos que podemos tener cuando no tomamos en cuenta a Dios, ¿no? O me voy a casar porque de esa manera voy necesito a una persona que me ayude en la casa porque yo tengo que trabajar y cuando llegue yo a la casa tiene que estar la casa ordenada, tiene que estar limpia y todo impecable. Y esos son los pensamientos que a veces podemos tener como seres humanos, que el matrimonio es eso y no. Eso puede ser parte. Acordémonos que la palabra de Dios cuando Dios hizo todas las cosas, creó a los animales, y dice la palabra que vio a Adán que estaba solo y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué dijo? Le haré una ayuda idónea. O sea, es importante que nosotros analicemos esa palabra que dice ayuda idónea. ¿Para quién? Para el hombre. Una ayuda idónea para el hombre. O sea, el hombre necesita esa ayuda de la mujer, con la persona que él decide formar una familia y contraer un matrimonio. El hombre necesita ayuda para que el hombre pueda desarrollarse en muchas áreas de su vida. No está hablando solamente que necesita una ayuda porque el hombre tiene que ir a trabajar y la mujer tiene que quedarse en casa a hacer las actividades de mujer, de hogar. Es parte, pero la parte principal, acordémonos que Dios siempre lo que busca es la parte espiritual. La parte espiritual en el ser humano. Bueno, vayamos al orden que Dios que hemos alcanzado a entender de acuerdo a la palabra de lo que yo le decía, que en cada área de nuestras vidas hemos entendido algunas cosas de lo que Dios habla, pero Dios es tan profundo, no alcanzamos a entender la esencia que a veces todo lo que Dios nos quiere dar a entender y a comprender de tal área de nuestras vidas. Si vamos a Génesis capítulo 1, versículo 28. Y vamos a ver de la siguiente manera lo que Dios le dice a Adán y a Eva. Génesis capítulo 1, versículo 28. Y los bendijo Dios. Fíjese lo que dice la palabra. Y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenar la tierra y sojuzgadla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Cuál fue la primera palabra que el ser humano escuchó de parte de Dios? Dice la Escritura que cuando Dios los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicar. Qué bendiciones tan grandes, querido hermano, querida persona que nos está escuchando. Ahora, yo quiero hacer énfasis en esa primera parte que el Señor
le dice a los primeros hombres y les dice que se fructifiquen. ¿Qué quiere decir la palabra fructificar? Si me ayudan poniendo, hermanos, la diapositiva. Y dice de la siguiente manera, ¿qué quiere decir la palabra fructificar? El significado de fructificar es dar fruto. Desde el hebreo es la palabra para, que significa fértil. Dice en la primera definición, el significado de fructificar es dar fruto. Fruto. Entonces, ¿qué es lo que Dios le estaba diciendo a Adán y a Eva? Tienes que dar fruto. Es cierto, Dios los crió, a Adán lo crió perfecto. Mas sin embargo, Dios le estaba pidiendo que tenía que dar un fruto en su vida. ¿Qué fruto era lo que Dios estaba esperando en la vida del primer hombre llamado Adán? Hermanos, este ejemplo es muy sencillo de entenderlo y comprenderlo. Por ejemplo, voy a hacer uso de un ejemplo de un arbolito de limón. Si yo planto un árbol de limón en mi casa, en mi jardín, en la iglesia, en cualquier lugar, está pequeño, pero no va a dar fruto en 8 días, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesita ese árbol de limón para dar su fruto? Número 1, necesita crecer. Necesita madurar para que entonces pueda dar su fruto. Y no por eso, porque no da fruto, deja de ser árbol de limón. No, sigue siendo un árbol de limón, solo que es necesario, la misma naturaleza nos enseña y nos muestra que tiene que haber un crecimiento para que pueda dar su fruto. Bueno, lo que Dios le está diciendo a Adán en este pasaje, en este versículo, a Adán y a Eva, que es necesario que ellos crecieran para que pudieran dar el fruto que tenían que dar. ¿Cuál era el fruto que Dios estaba esperando en Adán y Eva? ¿Nunca se ha preguntado usted cuál era el fruto que Dios esperaba en ellos? Porque si Dios les está diciendo que se fructificaran, que crecieran, que maduraran, para que pudieran dar ese fruto. Hermano, es muy sencillo de entender el fruto que Dios estaba esperando en la vida de Adán y Eva. Fruto que no dieron, fruto que los llevó, por no dar ese fruto, los llevó a esa desobediencia. Lo que Dios esperaba en Adán y Eva, que ellos crecieran, maduraran, para que ellos alcanzasen a entender y a comprender cuál era el propósito para el cual ellos habían sido creados. Porque Dios quería quería familias santas, rectas, justas, en las cuales pudiéramos convivir en la presencia de Dios. Mas sin embargo, por no crecer, por no madurar en esa parte que Dios les había pedido, caen en la desobediencia y no alcanzan a entender el propósito con el cual fueron creados. Y la otra parte dice multiplicarse. Bueno, multiplicarse entendemos y comprendemos que la multiplicación viene por medio del matrimonio y la familia se empieza a extender. La familia se empieza a multiplicar y es como se multiplican. Yo quiero hacer énfasis solamente en esta parte donde el Señor le dice al primer hombre, fructificar. Y de ahí podemos aprender muchas cosas, querido hermano, querida persona que nos acompaña. Ahora, quiero poner un ejemplo respecto a esto, para que nosotros veamos que ese es el principio, ese es el orden de Dios. Cuando Dios salva a una persona, le revela el evangelio, le revela la obra grande, poderosa, salvadora, redentora de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra que venimos a un nacimiento nuevo y somos personas nuevas. Nos pone un corazón nuevo, un pensamiento nuevo y podemos ser personas nuevas. La palabra de Dios dice, he aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El evangelio de Juan te habla del nacimiento espiritual. ¿Qué sucede y qué espera Dios en aquel hijo? ¿Que siempre ande gateando?
que siempre le estén dando el alimento en la boca. No, lo que Dios espera a través del tiempo es que crezca. La naturaleza espiritual es lo mismo. La persona que viene a un nacimiento nace, crece, se desarrolla a tal grado que después la misma persona puede hacer muchas actividades que antes no podía hacer. ¿Por qué? Porque ha alcanzado un grado de madurez, a tal grado que la persona que viene a un nacimiento y va creciendo, de repente es una persona que quizá puede estar en la iglesia haciendo funciones muy importantes, como un pastorado, un diaconado, o una persona puede estar de anciana, o personas, o los jóvenes pueden desarrollarse en los ministerios de la iglesia. ¿Por qué? Porque es una ley natural en el área espiritual, así como lo es en la área física. El hombre físicamente nace y va creciendo. La vida normal es que nazca, crezca, se desarrolle. Ese es el orden, esa es la naturaleza que nos enseña. Y la vida espiritual es lo mismo. Quiero poner un ejemplo, ya te puse el ejemplo de cómo la persona espiritualmente va creciendo. Y el orden de Dios es que la persona crezca no tan solo físicamente, sino pueda crecer espiritualmente. Ya le puse un ejemplo de cómo Dios viene y hace la obra y vamos creciendo, a tal manera que nos hacemos fuertes en Dios por cuanto vamos creciendo. Quiero dar un ejemplo en la vida de nuestro Señor Jesucristo, cómo la palabra misma nos da testimonio que el Señor Jesús sí cumplió esta parte que Adán no pudo cumplir. Si vamos al Evangelio de Lucas, quiero hacer énfasis en esa parte de fructificar, crecer, madurar, porque cuando las personas le dan y ponen el principio y el valor de Dios en sus matrimonios, entonces las cosas pueden funcionar, entonces el matrimonio se hace fuerte, el matrimonio honra a Dios. En Lucas, son pasajes muy conocidos. En Lucas capítulo 2, versículo 39, dice de la siguiente manera: después de haber cumplido con todo, está hablando del Señor Jesucristo, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño, Jesús, crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. El Señor Jesús tenía que cumplir todas las demandas del Padre, estamos de acuerdo, para que la obra pudiera ser completa, para que la obra pudiera ser válida ante los ojos del Padre, para que la obra redentora, la obra que el Señor vendría a hacer para salvarnos a usted y a mí y al mundo entero de nuestros pecados, Él tenía que cumplir todo lo establecido por Dios. No podía haber una falla, porque precisamente por eso Él tuvo que venir, porque no había hombre justo, y el libro de Romanos nos dice, ¿no? No hay justo ni aun alguno, todos como hombres nos desviamos. No había hombre que pudiera traer la redención a los seres humanos. Entonces por eso es que tiene que venir el Señor Jesús. Y Él tenía que cumplir todas las demandas del Señor, todo lo que estaba establecido en la ley. Por eso en algunos de los evangelios la palabra de Dios, el Señor Jesús decía: yo no vine a abrogar la ley. Yo no vine a quitarla, yo no vine a saltarme la ley, yo vine a cumplirla, porque es necesario cumplirla. Entonces, volvamos a ver el versículo 40, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Y en ese mismo capítulo, en el versículo 52, nos vuelve a reiterar la palabra, ese crecimiento, esa madurez que el Señor Jesús iba adquiriendo día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, hasta llegar al punto de empezar ese ministerio que le fue encomendado. Dice el versículo 52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres.
Crecía, es cierto, en sabiduría y en estatura, pero en gracia. Su vida espiritual iba creciendo. ¿Para qué? Si era el Hijo de Dios, fue engendrado perfectamente por la obra del Espíritu Santo, pero era necesario que se desarrollara en ese principio que Dios estableció desde un inicio. Y lo que Dios establece desde un inicio no podemos cambiarlo. Desafortunadamente el hombre lo cambia, desafortunadamente el pensamiento del hombre viene y cree que puede cambiar, pero el principio de Dios jamás será cambiado. Así como Dios dice la palabra que Dios instituyó el matrimonio y en un principio fue varón y fue hembra. Ese es el principio de Dios. Es como la persona puede seguir el siguiente paso. Es como puede venir la siguiente bendición. La primera bendición que es fructificar, o sea, crece, madura. ¿Por qué? Porque es necesario que el hombre tiene que dar un fruto. Y de ahí la siguiente bendición, para obtener la siguiente bendición es, entonces te vas a multiplicar. Entonces, ese es el principio de Dios, y estoy poniendo este ejemplo en la vida de nuestro Señor Jesucristo porque Él se desarrolló también en esa manera, creció, maduró. Cuando el Señor Jesús creció, maduró, entonces yo creo que el Señor Jesús a la edad de 3 años, 4 años, ¿usted cree que Él sabía la obra y el encargo que tenía que hacer de parte de Dios, de parte del Padre? Era un niño. No lo tenía claro, pero conforme fue creciendo, fue madurando, fue llegando, entonces tuvo presente y tuvo claro para la obra que había sido enviado. Y dio ese fruto que Dios busca. Y buscó primeramente en Adán, cosa que Adán no lo pudo dar. Entonces el Señor Jesús viene y Él tiene que cumplir todas las demandas del Padre para que pueda ser válida la obra en la cual usted y yo ahora disfrutamos y somos parte de esa bendición. Entonces, le decía yo que quiero hacer énfasis en esa parte de fructificar, crecer, madurar. Ahora, es importante que nosotros podamos entender que todas las cosas que Dios hace siempre favorecen al hombre. ¿El matrimonio favorece al hombre? Definitivamente sí. ¿El matrimonio favorece al hombre, a la mujer? Es un mandamiento que Dios da. Es la naturaleza. El hombre debe de, en grandes rasgos, nuestra cultura o el pensamiento es, creces, te desarrollas, te multiplicas, ¿y qué sucede? Terminas tu ciclo de vida, ¿no? Y así es el ciclo del hombre. Así es. O sea, naces, creces, te multiplicas y termina tu ciclo. Y así es. Y viene la generación atrás y lo mismo. Y viene la otra generación y lo mismo. O sea, ese es el ciclo del hombre. Entonces, todas las cosas que Dios hace es para el beneficio de nosotros como seres humanos. Y vamos a ir viendo más adelante ¿por qué Dios usa el matrimonio? Es una herramienta que Dios toma para formar el carácter tanto de la mujer como del hombre. Cuando nosotros ponemos el principio de Dios, el matrimonio es una bendición. El matrimonio honra a Dios, pero cuando nosotros no ponemos el principio y el orden de Dios que Él ha establecido, las cosas no pueden funcionar. Pueden funcionar entre comillas, 1 mes, 1 año, 2 años, 3 años, pero si no se tiene el principio de Dios, el matrimonio termina
y pasa a ser parte de las estadísticas de los divorcios. Cuánto no más de aquellos jóvenes que a temprana edad empiezan o toman esa responsabilidad de contraer matrimonio y que quizá no hacen un pacto matrimonial, quizá no van ante una ley y firman un documento donde se están haciendo responsables, quizá no lo hacen, pero toman la decisión de juntarse con una persona y vivir. Y podemos ver cantidades de esos matrimonios que terminan hechos pedazos. ¿Cuál es el resultado? Podemos ver a muchos niños, no necesito citar otros lugares. Antes podíamos citar México, decíamos México, la ciudad donde está muy corrompida y mucha perversidad. Querido hermano, querida persona joven que me estás escuchando, al día de hoy podemos citar a 3, 4 cuadras. Vemos a los niños, vemos a los jóvenes drogándose, vemos a niños pequeños que no tienen un hogar estable, firme. ¿Por qué? Porque es el fruto de un matrimonio que tomaron decisiones y no pusieron el fundamento de Dios. Entonces, ¿cuál es el matrimonio que honra a Dios? El principio, el Señor le dijo a Adán: fructificar, crecer, madurar para que des el fruto adecuado que se necesita. Voy a empezar a tocar algunos puntos importantes para aquellas personas, sobre todo aquellos jóvenes que quizá están en edad y quieren casarse. Y si no estás pensando en eso, está bien, pero va a llegar el momento en el cual pensarás en eso. Y si tienes el don de celibato, pues qué bueno, ¿no? No te preocupes por eso. Esta plática no es para ti, o no tomes el consejo. Pero si no lo tienes, va a llegar en el día en el cual tomarás la decisión de decidir con qué mujer o decidir con qué varón vas a formar tu familia, porque ese es el orden de Dios. Ese es el orden de Dios. Entonces, si tomamos el principio que Dios dice fructificar, lo que Dios está diciéndole al hombre y a la mujer, que es necesario que crezca, que es necesario que madure. Madurar, crecer, ¿en qué aspecto? Físicamente tiene que crecer. Su cuerpo tiene que estar desarrollado plenamente para que pueda, para que cuando entra la etapa de multiplicarse no tenga ningún problema. Pueda ser una madre buena, una madre que pueda alimentar al bebé que viene y pueda haber una sincronización correcta en todos los aspectos, físicamente. Crecer espiritualmente, también se necesita crecer espiritualmente. Vuelvo a citar el ejemplo de aquellos jóvenes que toman la decisión a muy temprana edad. Ahí me ha tocado hablar con jóvenes de 14, 15 años, 16 años, que ya están juntados, porque no están casados, no están matrimoniados, están juntados con una muchacha o están juntados con un joven y tienen una de problemas. Y no porque ellos quieran generar el problema, no es porque ellos sean malos o porque no quieran que el matrimonio funcione. No es eso, porque cuando ellos se toman la decisión de juntarse o de casarse, ellos tienen tantos pensamientos buenos, ellos tienen tantas intenciones correctas, ellos tienen en mente ser muy felices, hacer muy feliz a la persona, hacer muy feliz a la mujer hacer muy feliz al joven. Tienen tantos pensamientos buenos. El asunto es que la persona no ha llegado a esa etapa de madurar, a esa etapa de crecimiento, tanto físicamente como espiritualmente. Y lógico, no vas a poder dar ese fruto que se necesita para esa etapa de la vida que tenemos que pasar todos los seres humanos, o la mayoría, de llegar a ese punto de contraer matrimonio. Vuelvo a echar mano del ejemplo que ponía yo del árbol de limón. Siembras el arbolito de limón y a la vuelta de un mes tú quieres que te dé fruto y lo vas a forzar a que te dé fruto. ¿Y sabes qué te va a dar? ¿Qué te va a dar? Pues nada.
Así lo forces, no te va a dar nada, porque se requiere un tiempo para que él pueda crecer, pueda madurar y pueda dar el fruto. Entonces lo mismo pasa en los matrimonios jóvenes. Por no tener esa madurez, por no tener ese crecimiento en sus vidas, por más que ellos luchen, por más que ellos le intenten, el fruto que van a dar no va a ser el fruto adecuado, correcto, que se necesita para esa etapa de la vida del ser humano. Y es por eso que el matrimonio termina frustrado, el matrimonio termina en deshonrando a Dios, deshonrando a la persona, lastimando a la persona, ya sea lastimando a la mujer o la mujer lastimando al joven, terminan hecho un caos. Y lo que empezó como cosa bonita, cosa hermosa, lo que empezó como un gusto, lo que empezó como un amor, termina ¿en qué? En odio, en resentimiento, en dolor, en tristezas. El corazón se le quedan marcas en el corazón de la mujer, en el corazón del joven. Se quedan lastimados. ¿Por qué? Porque no era el momento. No era el momento que tomaras esa decisión. Ahora, quizá por su mente puede pasar a decir, bueno, ¿a qué edad es en la cual yo puedo pensar en eso? Bueno, es muy sencillo, la palabra de Dios no te dice que si a los 17, que si a los 18, que si a los 19, que si a los 20 o que si a los 30. La palabra de Dios no te da una edad específica en la cual tú debes de pensar en el matrimonio. Lo que sí te enseña la palabra es que debes de tomar esa decisión cuando tienes y has llegado a un punto de madurez, tanto físicamente como espiritualmente. ¿Por qué? Cuando tú llegas a ese punto de crecimiento, de madurar físicamente y espiritualmente, vas a entender y vas a comprender lo que es el matrimonio. Los mismos problemas se te van a enfrentar, mas sin embargo, por cuanto has alcanzado esa madurez, podrás darle solución a esos problemas. A ver, ¿quiénes de los que estamos casados al día de hoy no tenemos conflictos y desacuerdos con nuestra pareja? ¿Quiénes? ¿Quién lleva más de un año que no has tenido ningún conflicto, que todo ha sido una dulzura, que todo ha sido una hermosura? Puras risas, puros apapachos, puros cariños, puros besos. Que digas, yo no he tenido ningún problema en este año con mi esposa. A ver, alce su mano, ¿quién? Hermanos, yo no digo que no se pueda. Yo creo que sí se puede. Mas, sin embargo, siempre habrá dificultades, siempre habrá desacuerdos, que el papá regañó a la hija, regañó al hijo y la mamá vio que el papá fue injusto y hoy está siendo injusto, ¿por qué estás maltratando? Mira que el niño va a sufrir, mira las cosas cómo están sucediendo y tú lo estás lastimando y el papá, no, espérate, es que mira, el hijo necesitaba ser reprendido de esta manera porque hizo esto, no, es que tú estás mal y empieza. Y los desacuerdos van a estar, mas sin embargo, por cuanto se ha crecido, se ha madurado, en algunos de los dos siempre va a caber la prudencia. Y más si la palabra de Dios es nuestra autoridad, es nuestro estándar, es la que nos gobierna, entonces vendrá el Espíritu a nuestras vidas y nos va a recordar la palabra y nos va a aplacar el Espíritu. ¿Por qué? Porque Él es el que nos guía a toda verdad. Y va a tener que reprender al que tenga que ser reprendido, sea esposa, sea esposo, y va a tener que consolar al que fue tratado injustamente. Pero esa es la obra de Dios, pero el hombre ha alcanzado esa madurez y entonces soluciona el problema de tal manera que ese problema que se volvió un conflicto, un problema, entonces se aprende algo de ahí. Entonces, ¿qué edad es para que el joven pueda pensar en casarse y diga yo quiero formar un matrimonio que honre a Dios? La Biblia no te dice qué edad. Lo que sí es importante que tengas un desarrollo físicamente, que tengas una madurez espiritualmente, porque de esa manera vas a mirar la importancia que es un matrimonio. Vas a mirar que cuando
tú escoges a la mujer y la mujer escoge al varón con el cual va a vivir, va a tener presente y va a tener claro que con la persona que él y ella decida tomar como esposo o como esposa, va a vivir el resto de su vida. No es vivir conforme a la cultura. ¿Cuál es la cultura en la cual vivimos? A ver, vivo con la persona, fornico con la persona, tengo un bebé, tengo 2 bebés, tengo 2 hijos y después por ahí digo, pues es que estamos viendo a ver si nos comprendemos. Estamos viendo a ver si funciona. O sea, no puede ser eso. O sabes que tuvimos un problema, ya no estuvo de acuerdo, ya no me quiso hacer caso, o él no me quiso hacer caso, o no hizo lo que yo le dije y sabes qué, yo no estoy de acuerdo. ¿Sabes qué? Ahí nos vemos. Esa es la cultura del mundo. Pero el principio de Dios es claro, crece, madura, para que así puedas tomar una decisión correcta, para que así puedas, tanto el hombre pueda buscar las características de la persona, que la Biblia manda, que la palabra nos enseña, qué características debemos de buscar en la persona siendo mujer. Si el hombre tiene que escoger, bueno, tiene que escoger a la mujer de acuerdo a la palabra de Dios. La parte espiritual, la principal, que sea una hija de Dios que tema a Dios, una hija de Dios que sea temerosa, que busque las cosas del reino, que busque amar a Dios, que quiera servir a Dios. Esas son las características espirituales que van a llevar que un matrimonio funcione. Porque si el joven se deja llevar solamente porque la muchacha tiene o la hermana tiene una cara muy bonita, tiene una piel de tez blanca y tiene un pelo rubio y tiene una buena fisonomía de su cuerpo, dice, esta es la que yo me merezco. Espérate, te estás equivocando totalmente, no has madurado. No has madurado. Y lo que Dios busca es que madures, que busques la parte esencial de la persona, que es sus principios, que son sus valores. Porque la belleza al final se va a terminar. Esa fisonomía que tú le ves en su cuerpo, al rato, a través de multiplicarse, el cuerpo se va tomando una fisonomía diferente. Y si tú te dejas llevar por eso, cuando cambie la fisonomía de tu esposa, de tu pareja, vas a decir, no, es que esa no es la que yo deseaba. O la mujer va a ver al hombre y va a decir, no, pues es el que no lo conocí así. Pues sí, no lo conociste así porque ya el pobre señor trabajó, se desgastó, se desveló para que los hijos estudiaran. Mira, ya está acabado, ya está sin pelo, ya está acabado. Pero si tú pones tu mirada en eso, ¿vas a fracasar? No, el principio de Dios es busca los valores, los principios que la persona tiene, porque eso es de la manera como el matrimonio va a funcionar, va a honrar a Dios, va a ser perdurable, y se va a cumplir el pacto cuando lo hacemos, cuando nos casamos. ¿Qué decimos? Estaré contigo en las buenas y en las malas. Y me voy a separar ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuando me regañes? ¿Hasta cuando no estemos de acuerdo en algunas cosas? ¿Hasta cuando ya no me des de comer y no alcance el dinero y no me des una mansión y no me des las cosas que necesito? ¿Hasta cuándo nos vamos a separar? Hasta que la muerte nos separe. Entonces, ¿qué edad es? Hermano, la Biblia no nos dice qué edad. Joven, la Biblia no nos dice qué edad. Lo que sí nos dice es que tienes que crecer, tienes que madurar para que puedas dar ese fruto que tienes que dar en esa etapa que tenemos que pasar la mayoría de nosotros como seres humanos, contraer ese matrimonio. Ok. Es un rato mencioné que todas las cosas que Dios ha hecho están diseñadas por beneficio del hombre. Por ejemplo, hay un pasaje, y quiero que me acompañes, en Mateo 22,
versículo 37. Otra pregunta que se le hace al Señor Jesús. 22:37. El gran mandamiento dice: y Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Por qué relaciono este pasaje con lo que estoy mencionando? Que todo lo que Dios hace es para beneficio del hombre. Acá le hace una pregunta al Señor Jesús, le dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? A lo cual el Señor Jesús le contesta y les dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Dios necesita ser amado? Pregunto. O sea, si Dios no es amado, ¿Dios no está completo? No, Dios no necesita ser amado. Dios no necesita el amor de sus hijos. Es un Dios eterno, soberano. Tiene millones y billones de ángeles que dice que se postran delante de su presencia y no se cansan de día y de noche de estar exaltando su grandeza, su santidad, su pureza, su gloria. Pero el mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Hermanos, ese mandamiento que Dios demanda para todos aquellos que han sido rescatados, que han sido perdonados, que han sido restaurados, porque el hombre, si no ha sido perdonado, no ha sido restaurado, no puede cumplir este mandamiento. Los únicos que pueden cumplir este mandamiento son aquellos que han sido restaurados, aquellos que han sido perdonados. Entonces ellos sí pueden amar al Padre de esa manera. Pero ¿cuál es el objetivo de Dios al Él pedirnos este mandamiento? Es para que de esa manera, ese amor con el cual nosotros amemos a Dios, en la manera que nosotros tenemos comunión con Dios, Dios nos transmite de su amor. Y entonces por medio de ese amor podemos amar al prójimo, porque el siguiente mandamiento después dice, este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si uno no ama a Dios, es imposible, simplemente es la palabra correcta, imposible que podamos amar al prójimo. Es imposible que podamos amar a la persona a la cual hemos decidido vivir con ella el resto de nuestras vidas. No podemos amarla, porque el amar a Dios te lleva a amar al hombre, al prójimo. Todo lo que Dios ha establecido es para beneficio de nosotros. ¿Por qué? Porque Él busca que crezcamos. Él busca que maduremos. Y una de las cosas que vamos a ver más adelante, voy a ir un poquito más a prisa, es que el matrimonio fue hecho para formar ese carácter que Dios busca, tanto en el hombre como en la mujer. Hay otro pasaje que solamente lo voy a citar, que es muy conocido en el Evangelio de Juan, capítulo 15, cuando el Señor Jesús habla acerca de que Él es la vid verdadera. La vid verdadera. Y dice que separados de Él nada podemos hacer. Y dice en el versículo 8 del capítulo 15, dice que ese fruto glorifica a su Padre. ¿Qué fruto es el que glorifica al Padre? Es ese fruto que emana cuando nosotros estamos pegados a la vid, porque el fruto que estemos dando va a ser un fruto agradable, un fruto que va a glorificar y va a exaltar a Dios. Entonces, la importancia, hermanos, de antes de tomar esa decisión, jóvenes, sobre todo a los jóvenes, de escoger a la persona con la cual vivirás el resto de tus días, es importantísimo. Quítate ese pensamiento de que digas, bueno, entonces ¿a qué edad? No te preocupes por la edad. Preocúpate por crecer y por madurar.
que de ahí si creces y maduras, tenlo por seguro que tu pastor o en la iglesia donde estés, al ver una vida crecida, al ver una vida estable, al estar dando ese fruto en tu vida espiritual con el pastor, con el anciano, con cualquier hermano que sea la autoridad en tu iglesia, te va a decir, adelante hermano, ya te tardaste. Por cuanto ve en ti esa característica que la palabra de Dios manda. Vayamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Para fundamentar la parte que estoy diciendo, que todas las cosas que Dios hace y Él establece es con un propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29. Dice de la siguiente manera, capítulo 8, Romanos, versículo 28 y 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, y todas las cosas está incluido en matrimonio, hermano. Todas las cosas que hagamos, que vivamos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Volvamos a leer este versículo, hermano. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Si nosotros relacionamos este versículo con el anterior que leímos, el 28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Por qué a bien? Porque todas las cosas que pasan, todas las cosas que vivimos, todas las cosas que no suceden, tienen un propósito, hermano. ¿Cuál es ese propósito? Pues dice que todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Para qué? Porque Cristo, porque el Padre quiere formar ese carácter, quiere llevarnos a esa imagen. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito de todas las cosas que nos acontecen, que pasamos, que vivimos, que experimentamos. Sean tristezas, sean dolor, sea sufrimiento, sean alegría, sea lo que tengamos que vivir, tienen un propósito en nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito? Como dice aquí la palabra, para hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, el matrimonio Dios lo instituyó con un propósito. Para que dentro del matrimonio es una herramienta que Dios ha utilizado y seguirá utilizando para llevar al hombre, para llevar a la mujer, para formarle ese carácter conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cómo podemos mirar esta parte? Si nosotros miráramos algunos atributos de Dios, que tiene muchos atributos que lo caracterizan a Dios por todo lo que Él es: compasivo, misericordioso, tierno, que nos cuida, que nos guarda. O sea, ¿qué características usted podía escoger para que fuera usted creciendo en esa parte de todas las características que tiene nuestro Dios? Yo en lo personal pensaría yo en 3. Que yo pueda yo ser formado, que yo pueda crecer en esa parte, en esa característica que Dios, para hacer a la imagen. Porque te vuelvo a repetir, todo lo que nos acontece, todo lo que nos pasa, tiene un propósito. Y todo lo que Dios permite que vivamos es para formarnos conforme a la imagen de su Hijo amado. Es al punto que nos quiere llevar, que aprendamos, que maduremos
y podamos desarrollarnos en esa palabra a tal grado que podamos llegar a esa imagen, a esa imagen. El matrimonio, Dios lo estableció con ese propósito. El matrimonio no es como nuestra cultura nos los dice o nos los enseña. Ya he dicho algunas cosas, ¿no? El matrimonio no es para que sea yo más feliz. El matrimonio no es para que se acaben mis problemas. Fíjate que yo en lo personal, antes que me casase con mi esposa, yo tenía ese pensamiento. Yo tenía una vida muy, muy emproblemada. Venía de una familia disfuncional, y yo tenía un pensamiento, decía yo, no, lo que yo necesito es casarme y así se van a acabar mis problemas. Ese era mi pensamiento, pero no, yo no necesitaba eso, tenía yo un mal concepto de lo que es el matrimonio. El matrimonio no es para que se acaben tus problemas. El matrimonio no es para que seas feliz. El matrimonio no es para que todas las cosas se mejoren. No. ¿Sabías que en el matrimonio, te digo que la cultura que tenemos dice, y hay pensamientos que dicen, necesito encontrar ¿a qué? A mi media naranja. Porque encontrando a mi media naranja, vamos a embonar de tal manera que va a estar la naranja completa. No, es nuestra cultura, es el pensamiento que tenemos en este mundo. Pero realmente en el matrimonio, quiero decirte que Dios te va a poner a una esposa, a un esposo con muchas deficiencias. Con muchas deficiencias, con muchas debilidades. ¿Por qué? Porque Dios quiere formar en ti un carácter que no lo tienes. Dios quiere formar en ti un carácter conforme a la semejanza de su Hijo. Si yo hoy me dieran a escoger características en las cuales podría yo ser formado, yo pensaría en ese amor incondicional que Dios tiene. Porque de tal manera Dios amó al mundo que dio. O sea, el amor de Dios es dar. No recibir es dar. Otra característica que a mí me gustaría en lo personal, la misericordia, la gracia. Hermanos, el pensamiento que a veces tenemos, que cuando nos casamos la situación se arregla, los problemas se terminan, es un pensamiento erróneo, equivocado, no es bíblico, no es el principio de Dios. Dios va a poner en tu matrimonio a una mujer débil en muchas cosas, que va a carecer de muchas cosas espirituales. Pero cuando la palabra de Dios dice, te haré una ayuda idónea, fíjate cómo la palabra de Dios dice, te haré una ayuda. ¿A quién le va a hacer una ayuda? Al hombre. Y viceversa. O sea, una ayuda al hombre. O sea, cuando habla de hombre, lo habla en general. Así como cuando decimos, Dios está irado contra el hombre todos los días, ¿no? Cuando hablamos hombre, hablamos en general, ¿no? O sea, la raza humana, mujer, hombre. Cuando la palabra en Génesis dice, te haré una ayuda idónea, está hablando tanto una ayuda idónea de la mujer va a ser para el hombre y el hombre va a ser para la mujer. Una ayuda, o sea, necesitas ser ayudado. Necesitas en tu caminar que vas a llevar, en tus días que vas a vivir, necesitas ser ayudado para que puedas terminar, para que puedas ser formado en esa parte que te vas a ir desarrollando a través del tiempo. ¿Qué sucede cuando no tenemos claro esos principios, cuando no entendemos el propósito del matrimonio? Si tú llegas al matrimonio y la esposa o el esposo no cumple las expectativas que tú tenías de ella o que tú tenías de él, y quizás tú dices, bueno, es que yo la conocí, mira, todo era hermosura, pero mira, ahora llego a la casa y mira cómo está, no puedo creer, y entras en un show que dices,
¿Qué hice? No hiciste nada malo. Simplemente es la ayuda idónea que tú necesitas para crecer. Es muy torpe en estas cosas. El hermano Zarías citaba unos ejemplos y decía, a ver, dame el teléfono que tú eres bien torpe. Estás ofendiendo. Ok, es torpe, a lo mejor sí es cierto. ¿Qué debes de aprender tú? Olvídate de lo que ella aprenda. ¿Qué debes de aprender tú? Tú debes de aprender a ser paciente. Enséñale. Dios quiere que desarrolles esa parte en tu vida. Sé paciente. Esa es la ayuda idónea que Dios te está dando para formarte ese carácter conforme a la imagen de Cristo. Cristo es paciente, muy paciente. Bueno, Dios, por medio del matrimonio, si tú ves esa debilidad en tu esposa, si tú ves esa debilidad en tu esposo, bueno, Dios quiere que aprendas a que seas paciente. Pero es que ya le he enseñado, ya le he dicho y no sé paciente. ¿Cuántas veces el Señor nos ha enseñado a nosotros y no hemos aprendido? ¿Has sido paciente? Bueno, Dios quiere, Dios te puso esa, es tu ayuda idónea para que tú crezcas espiritualmente, para que tú te desarrolles en esa parte. Podemos, como esposos, como esposas, podemos entonar cantos, podemos alabar, podemos adorar a Dios y decir, Señor, gracias por tu paciencia, gracias porque me cuidas, gracias porque eres muy paciente conmigo, con la humanidad, Señor, gracias por tu paciencia. Pero nosotros no queremos dar ese fruto de paciencia. No queremos. Esa ayuda idónea que Dios te ha puesto es para tu crecimiento espiritual. Y voy a enfatizar de aquí en adelante la palabra para ser formado a la imagen y semejanza de su Hijo. Ese es el propósito de Dios en el matrimonio. Que puedas tener ese amor incondicional. Que puedas amar a tu esposa, puedas amar a tu esposo bajo cualquier circunstancia. Hizo malas cosas, sí las hizo mal. Es hombre, se equivocó. Ok, no por eso lo voy a dejar de amar. No, aprendo, maduro en esa parte. Ese carácter empieza a ser formado. Es que ya le dije, ya le expliqué y lo volvió a hacer y es que esto, lo otro. Sí, aprende. Demuestra ese amor que el Padre quiere que des ese fruto. Ese amor que te hace falta. Sé misericordioso. Aprende a ser misericordioso. ¿Dónde vamos a desarrollar nuestra vida espiritual? ¿Quién es nuestro prójimo más cercano? Con los que vivimos. Quiero poner un ejemplo. Cuando somos padres, hay un pasaje que dice la palabra que la sabiduría del hombre es justificada en los hijos. Cuando podemos ver a un hombre que tiene una familia formal, una familia tranquila, una familia que tiene sus dificultades como todas, pero más sin embargo, en lo que cabe, una familia ordenada, una familia tranquila, contenta, satisfecha con lo que tiene, con lo que vive, con lo que hace. Y puedes ver al padre, y el padre tú lo puedes ver tranquilo, pero si tú le preguntas a sus hijos, es cierto, como padre puede cometer algunos errores,
Pero más sin embargo puedes preguntarle a sus hijos podrán tener una imagen de su padre, diciendo, pues es que mi papá me entiende. A veces me regaña porque sí tiene razón, pero mi papá me atiende cuando yo le pregunto esto, o me lleva aquí cuando yo quiero hacer esto, cuando yo quiero hacer lo otro. Eso te hace ser un padre, te hace aprender a ser papá, porque no el hecho de que engendremos a un hijo quiere decir que ya eres padre biológicamente, es cierto. Pero el padre que Dios busca en ese hogar es un padre que se desarrolle en el trato, en el hecho, en el caminar, en el vivir con sus hijos. Y es así como nosotros como padre, y es así como las madres como madres se van formando ese carácter, van tomando esa personalidad que Dios busca en ellos como padres, porque nos vamos formando. ¿Quiénes son los que nos hacen padres? A nosotros. Nosotros porque engendramos ya somos padres. ¿Quiénes son los que nos hacen realmente padres? Nuestros hijos. Aprendemos a ser padres. ¿Por medio de quién aprendemos? De nuestros hijos. Ellos nos enseñan a ser padres. Ellos son el ingrediente que necesitamos nosotros para ser formados como padres. Ellos son el ingrediente que necesitan las madres para ser formadas y tener un corazón de madre. Lo mismo es en el matrimonio. Queremos que un matrimonio honre a Dios. Tenemos que mirar que el propósito del matrimonio de Dios es que todas las cosas que nosotros podamos vivir, todas las deficiencias que podamos ver en nuestro esposo, que puedas ver en tu esposa, las veas, las mires, y lo que Dios te está mostrando es que debes de crecer en esa parte y no señalarla y no decir eres una torpe, tú no puedes, tú siempre con lo mismo, tú esto, tú lo otro, y te agarras a señalar y te agarras a señalar y acusar y solamente a eso, ¿sabes? Tu vida se va a quedar ahí en ese punto, no vas a crecer, no vas a crecer. Y lo que Dios busca en el matrimonio es que tú crezcas. Es una herramienta que Dios utiliza para tu crecimiento espiritual. Es una herramienta que Dios usa para formarte a la imagen del Señor Jesús, de su Hijo amado. Que desarrolles ese amor, que desarrolles esa misericordia, porque lo que hemos escuchado durante muchas veces, ¿no? Como afuera, como esposos, podemos ser muy amables con la gente que no conocemos. Como las esposas pueden ser muy amables con los que no conocen. Como los hijos pueden ser muy amables con los amigos, con las amigas, pero en casa, ¿cómo se portan? Por ejemplo, si un joven va a una casa de un amigo y lo invitan a comer, come, y si el muchacho tiene principios y ha sido enseñado en casa, ¿qué es lo que va a hacer después de que termine de comer? ¿A qué crees que sea comida? A recoger su plato, ¿verdad? O sea, si fue criado en un hogar donde tiene principios, ¿no? ¿O en qué te ayudo, no? Sí, lo haces ahí, qué bien. Pero ¿por qué en casa no lo haces? Cuando dices, oye, levanta, ay, siempre yo. ¿Por qué? Es como dice, ¿no? Candil en la calle y oscuridad en nuestra casa, ¿no? Digo, pongo ese ejemplo en los jóvenes, pero también nosotros como adultos, como padres, como madres. ¿Cómo sí podemos tratar bien a las otras personas? Y cómo en casa no queremos tratar bien a la esposa, no queremos tratar bien al esposo. Cuando Dios lo que busca es que formar ese carácter en nosotros, estemos donde estemos. Entonces, yo concluyo con esto, hermanos. Un matrimonio que honra y glorifica a Dios es que crezcas, que madures para los jóvenes, que el día que tú tomes la decisión de escoger ya sea el joven, ya sea la señorita, tengas un conocimiento, un crecimiento, una madurez, porque una vez escogiendo a la persona con la cual tú decidirás vivir el resto de tus días, en ese lapso de matrimonio, de vivencia familiar, van a venir muchas dificultades.
muchos problemas, muchos desacuerdos, mas sin embargo, por haber tenido esa madurez, ese conocimiento, los vas a poder arreglar, los vas a poder solucionar. Y eso, lo que te fue un problema, al rato eso se te vuelve una enseñanza y aprendes. Para aquellos que estamos casados, para aquellos que estamos ya matrimoniados, el matrimonio no fue hecho, no fue instituido por Dios para que seas más feliz. Porque en Cristo estamos completos. Dios no te va a poner un matrimonio para que termines de ser feliz y sustituya la parte que Dios no puede llenar. No. Cuando venimos a Dios y conocemos a Dios, estamos plenos en Cristo. No nos hace falta nada espiritualmente. Que tenemos que desarrollarnos y crecer espiritualmente, sí. Pero no necesitamos cosas para que nos puedan hacer felices. Lo que sí, Dios instituye el matrimonio para que ese sea una herramienta para nuestras vidas, para que nosotros podamos crecer espiritualmente, para que nosotros podamos desarrollar el carácter de su Hijo. Porque ese es el punto al cual siempre el Señor Jesús y el Padre nos quiere llevar, hasta llegar a la estatura y plenitud de Cristo Jesús. ¿Cómo lo hace? Él usa todos los medios necesarios, y uno de los medios, una de las herramientas es el matrimonio, para formarnos ese carácter. Entonces, no quitémonos de nuestra mente la idea de que cuando Dios te va a dar tu ayuda idónea, ya la persona, la mujer va a ser tan perfecta que no voy a necesitar y no voy a sufrir de nada. No, Dios te va a poner a una persona con muchas debilidades. Con muchas debilidades. Ya sea a la esposa que tú escojas, o ya sea al esposo que tú escojas, va a ser un hombre y una mujer con muchas debilidades, en las cuales tú vas a aprender ahí, en las cuales tú vas a ser formado ahí a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Ese es un matrimonio. Cuando tú buscas y tú entiendes esa parte de lo que Dios busca en un matrimonio, entonces ese matrimonio honra y glorifica a Dios. Honra y glorifica a Dios. Hay un pasaje en el cual quiero terminar con este pasaje. Si nos vamos aquí, quiero terminar con un ejemplo. En Ruth capítulo 4. ¿Qué tiempo llevo, hermanos? Ok. Bueno, solamente le voy a dar en conclusión lo que quiero leer. Es acerca cuando Boaz se casa con Ruth. ¿Y cuál fue el propósito de Boaz al casarse con ella? Vio su hermosura, vio su fisonomía de su cuerpo, vio que era una mujer rica, vio que tenía de dónde sacar un beneficio y dijo, de aquí voy a encontrarme la minita de oro. No, al contrario, Ruth era una mujer pobre que había quedado viuda. Y él buscaba la forma de que Ruth fuera, bueno, como dice aquí la palabra, ¿no? Dice en el capítulo 4, Boaz subió a la puerta y sentó allí, y he aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado, y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente de Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo no redimiré. O sea, ¿qué buscaba vos? ¿Qué buscaba vos? Redimir. Porque veía la situación de Ruth. Estaba mal. Él quería ayudar, no estaba buscando un beneficio. Bueno, el pariente no quiso redimir, y Boaz es el que termina redimiendo. Boaz es el que termina redimiendo. ¿Y qué es lo que vemos en Boaz?
al final, fíjate lo que le dicen en el versículo 11. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrata y seas de renombre en Belén. ¿Acaso vos no era un ilustre? ¿Acaso no era de renombre? A lo mejor sí. Pero ella había visto en Ruth características y decidió redimir. Y ahí le fue formado el carácter para llegar a ese punto de ser ilustre y ser de renombre. O sea, Ruth realmente fue esa ayuda idónea para que él llegara a ese punto. Porque dice, y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas, porque no lo era. O sea, aquí el versículo está dando a entender ese: y tú seas ilustre en Éfrata y seas de renombre en Belén. Hermanos, el matrimonio es para crecer, para madurar, para formarnos conforme a la imagen del Señor Jesús. Yo termino acá con una oración y nos despedimos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender, a comprender la profundidad del propósito que tú estableciste el matrimonio en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, gracias te damos en el nombre precioso de Jesús. Amén.